las leyendas han vuelto con su primer capítulo de esta quinta temporada titulado Meet the Legends. Estas se tienen que enfrentar con que ahora son un grupo público, y para enfrentar y convencer al gobierno de que puedan seguir confiando en ellas, Eva invita a un grupo de documentalistas para demostrar que las leyendas son confiables. Así que si quieres ver mi opinión y la review de los puntos más importantes del capítulo, quédate a disfrutarlo. Así que bueno, sin más, comencemos. Y bueno amigos, obviamente para este capítulo debía haber una amenaza en la línea temporal, y esta es Rasputin, que es resucitado, así que ahora hay que arreglarlo. Si bien creí que la trama de Rasputin solo sería para presentar nuevas amenazas y cómo derrotarlas, pues ayuda con el avance de la trama de Sari, ya que es Rasputin quien le refuerza la duda a Nate de que alguien falta en su vida, aunque esto también se pudo haber confirmado o se pudo haber resuelto con Gideon, que durante el episodio estuvo enferma, por así decirlo, ya que estaba fragmentada por el cambio de línea temporal, teniendo memorias fantasmas, y para el final del capítulo esto se arregla borrando esas memorias, si no mal recuerdo, pero mostrándole antes a Nate un mensaje que Sari logró grabar antes de cambiar la línea temporal, diciéndole que no sabe dónde estará o quién será, pero que siempre lo va a amar, y le pide que lo encuentre. Esto la verdad es que me deja muy emocionado para el siguiente capítulo que está por venir, ya que va a ser la aparición de Sari, de esta nueva Sari reescrita. Aunque creo que habrá que esperar 2 semanas, o sea el 4 de febrero, para el siguiente capítulo, ya que la siguiente semana es el final de Arrow, y recordemos que va a ser un especial de 2 horas, la primera de entrevistas y eso, y la segunda pues siendo el capítulo final. Ahora voy a mencionar algunos puntos buenos y malos del episodio. Si bien este capítulo se nos vendió como un falso documental y yo estaba emocionado por ello, siento que hubo partes en las que no iba, y voy a mencionar ahorita algunas partes de donde creo que no debía haber cámaras y eso, y la verdad es que hubiera preferido que no lo hubieran hecho de esta forma. Pero bueno, entre los momentos que no me gustó que hubiera cámaras fue con la amenaza a Rasputin, que solo sirvió para Rasputin enviar un mensaje a las leyendas y todo eso, si no me equivoco. Y con la trama de Constantine, la verdad es que no me agradó mucho que las cámaras estuvieran siguiendo a Constantine. Me hubiera gustado que simplemente o la parte de Constantine fuera normal, pero bueno, las cámaras seguían a Constantine, así que bueno. La trama de Constantine, por cierto, en esta simplemente a Constantine se le confirman las sospechas que tenía de que Astra estaba liberando almas del infierno, y también les dice a las leyendas que no pueden matarlos, ya que sus monedas están en el infierno, dándome a entender que será Constantine quien termine enviándolos de vuelta. Además de que al final, este Constantine parece que va a ir a confrontar a Astra, teniendo un motivo más para emocionarme para el siguiente capítulo. Otra cosa buena que me gustó es que con Sarah tocaron la pérdida de Oliver y la fusión de las tierras, ya que ella está mal por ello, y era un tema serio, así que en su mayoría se tocó así, ya que fueron experiencias fuertes, aunque dudo que lo sigan tocando. Espero ya haya algunas secuelas por eso. De hecho, en el capítulo, Sarah menciona que acaba de perder un amigo y que no quiere perder a otro, así que espero en los siguientes capítulos ver una Sarah un poco más precavida y preocupada por todos. Otro tema del que tenía interés en este capítulo era Berrat, pues es el hermano de Sari, aunque no vimos mucho de él ni se nos dijo tampoco mucho, como quizás cómo entró a la Web Rider o por qué sus padres creen que está en la universidad, sí llegamos a ver un poco más de él, teniendo una actitud algo despreocupada, pero teniendo en su mayoría los pies en la tierra, y a veces siendo la voz de la razón, pero de una forma más leve a como lo fue Sari en este último aspecto. El tema de las leyendas y su nueva fama, afortunadamente fue algo que solo duró un episodio, aunque se nos vendió como algo que sería tratar durante la temporada y que sería la nueva Sari la encargada de ponerle los pies en la tierra a las leyendas, pues parece que no será así gracias al final del capítulo, en donde hacen creer a todos que este documental es falso, y también lo visto en Haywood. Y no podía estar más contento, ya que si bien es un mundo que tiene metahumanos y extraterrestres, los viajes en el tiempo no creo que sea algo que el gobierno revele así por así, ya que con los ejemplos anteriores no pudieron controlarlo. Y ya por último, voy a hablarles de mis expectativas de esta temporada, ya que son medianas, ya que aunque la comedia y ridiculeces no desaparecerán, es algo que yo ya he aceptado y que de hecho me gusta para el programa. Pues por este primer episodio, yo sí creo que la temporada tendrá una historia más sólida y estará mucho mejor hecha que la anterior, o bueno, eso espero, subiendo la calidad un poco, cosa que no sentí en el inicio de temporada,
de la temporada 4, aunque tampoco son altas, ya que siguen sin convencerme todo este tema de las almas en el infierno, bueno, de las almas, el infierno y mucho menos Astra como villano principal. Aún así no voy a criticar la temporada tan temprano y esperaré que sigan saliendo los episodios. Tú dime qué te ha parecido este capítulo y bueno, espero seguirles trayendo reseñas, reviews de los siguientes episodios. Si hay alguna de la que no hago es porque creo que el capítulo no va a ser muy importante. Así que bueno, yo me despido sin antes recordarles que te suscribas, compartas, comentes. Adiós.